Bienvenidos. El video de hoy es para aquellos que aman las series turcas subtituladas. Vamos a explorar las 10 mejores series turcas con subtítulos en español que debes ver ahora mismo. Sin más dilaciones, comencemos este épico viaje a través de la pantalla. Número 10. Babil. Babil es una serie que cuenta la historia de Ifrán, un profesor idealista que está frustrado por su despido injusto y está tratando de cuidar a su hijo enfermo. A medida que las puertas se cierran una tras otra, Ifrán se encuentra en medio de una aventura oscura de la cual no puede escapar. La trama parece centrarse en la lucha de un individuo común contra la adversidad y la injusticia. Ifrán, como profesor idealista, representa a muchos que pueden identificarse con la frustración y la ira de ser tratados injustamente. Su dedicación para cuidar a su hijo enfermo agrega una capa extra de emoción y desafío a la historia. La serie explora temas como la corrupción, el poder y la lucha por la justicia. El viaje de Ifrán lo lleva a situaciones oscuras y desafiantes, donde se encuentra luchando por encontrar una salida. Esta historia intrigante promete captar la atención del espectador mientras sigue los giros y obstáculos que enfrenta Ifrán. La serie Babil es originalmente turca y en general, las producciones audiovisuales se subtitulan en diferentes idiomas para llegar a un público más amplio. En este caso, la serie se ha subtitulado en español para facilitar su distribución y exhibición en países de habla hispana, donde hay un gran número de espectadores que aprecian el contenido turco. El turco ha ganado popularidad a nivel internacional, y muchas series turcas han tenido éxito a nivel global. La inclusión de subtítulos en español permite que el público disfrute de la serie, aprovechando la trama y conectándose con los personajes y sus historias. Además, los subtítulos permiten que el público comprenda completamente los diálogos y siga la historia, incluso si no hablan turco. Número 9. Te alquilo mi amor. Conoce a Defne, una joven que se encuentra en una situación desesperada, cuando su hermano es secuestrado debido a deudas. Se ve obligada a aceptar una propuesta de matrimonio con Ömer, un rico empresario y diseñador de zapatos, para obtener el dinero necesario y rescatar a su hermano. La serie ha sido traducida y subtitulada al español, con el objetivo de llegar a una audiencia más amplia, incluyendo a aquellos que hablan español, para que puedan disfrutar de la trama y seguir la historia. La inclusión de subtítulos tiene como propósito facilitar la comprensión de la trama, los diálogos y los momentos emocionantes de la serie, permitiendo que más personas se involucren y se conecten con los personajes y sus historias. No es sorprendente que el interés por las series turcas haya aumentado considerablemente, y muchas producciones han tenido éxito en países de habla española. Los subtítulos también garantizan que la serie mantenga su autenticidad, preservando el lenguaje original de los personajes y la interpretación de los actores. Por lo tanto, Kiral Cast ha sido subtitulada al español, para que los espectadores de habla española puedan disfrutar de esta cautivadora historia de amor, y seguir los cambios inesperados y desafíos que enfrenta Defne en su viaje. ¿Has visto Kiral Cast subtitulada al español? ¿Qué te pareció la serie? Número 8. El patio. Ablu es una serie envolvente que se sumerge en los desafíos de la vida, en prisión y las consecuencias emocionales de un acto de autodefensa. La historia central de Denise, una mujer que es encarcelada después de matar a su esposo abusivo, abre paso a una narrativa llena de tensión, giros y momentos de superación. La serie logra capturar la esencia de la vida tras las rejas, explorando de manera intensa las dificultades que enfrentan las reclusas y los impactos profundos en sus vidas personales. El viaje de Denise es especialmente conmovedor, ya que lucha por mantener su cordura y enfrenta los desafíos diarios mientras anhela la libertad y reunirse con su hija. La introducción de personajes como Ese y Kudret aporta una dimensión adicional a la trama, añadiendo tensión y complejidad a la vida de Denise en la prisión. Las alianzas y rivalidades que se forman entre las reclusas crean un ambiente impredecible y lleno de dinámicas de poder, brindando momentos emocionantes e impactantes. La serie logra equilibrar hábilmente los aspectos oscuros de la vida en prisión con momentos de esperanza, amistad y superación. La fuerza y determinación de Denise para enfrentar los desafíos y proteger a su hija son inspiradoras, cautivando al público y creando una conexión emocional con su viaje. Con su narrativa envolvente, interpretaciones convincentes y un guión hábilmente elaborado, Ablu se destaca como una serie que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Es una historia de valentía, supervivencia y redención que explora las complejidades de la naturaleza humana en un entorno desafiante. En resumen, Ablu es una serie emocionante y cautivadora, llena de giros y momentos de tensión, que seguramente mantendrá a los espectadores ansiosos por descubrir cómo se desarrollará la historia de Denise y cómo encontrará la fuerza para enfrentar los desafíos que se le presentan en su camino hacia la libertad y el reencuentro con su hija.
Te invito a suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita para ser el primero en recibir todas las actualizaciones. Si ya estás suscrito y eres parte de nuestra comunidad de miembros, nos gustaría agradecerte por ser parte de este grupo. Muestra tu apoyo dando un pulgar hacia arriba y compartiendo con todos los que conocen, ya que esta serie y las que vendrán a continuación merecen ser compartidas y vistas. Sigue viendo hasta el final, estoy seguro de que no te arrepentirás. Número 7. Amor sin palabras, ha conquistado fans de todo el mundo con su historia y personajes cautivadores. La trama se desarrolla en Estambul, donde Hayat, una joven de origen humilde, vive con sus amigos. Todo comienza cuando, debido a una confusión de identidad, termina trabajando como asistente personal de Murat Sargmas, el heredero de una renombrada empresa textil. Lo que comenzó como un malentendido se convierte en un romance lleno de altibajos. La serie aborda temas universales como las diferencias sociales, la familia, la amistad y la lealtad, brindando una narrativa rica en el desarrollo de personajes. A medida que Hayat y Murat se acercan, enfrentan desafíos que ponen a prueba su fuerza y determinación, pero el amor entre ellos se fortalece a pesar de las adversidades. Un aspecto fascinante de Aşk Laftan Anlamaz es la encantadora atmósfera de Estambul. Los espectadores son transportados a lugares icónicos como el Puente del Bósforo, el Palacio de Topkapi y la deslumbrante Mezquita Azul, que se muestran con frecuencia en la serie. Estos lugares turísticos agregan un toque de autenticidad a la trama, haciéndola aún más interesante para los espectadores. El viaje de Hayat y Murat, lleno de sorpresas y superación, mantiene al público intrigado y ansioso por descubrir el desenlace de su relación. Con la deslumbrante Estambul, la serie ofrece una experiencia única, brindando una visión intrigante de la ciudad y su encanto histórico. Vale la pena verla. Número 6. El insoportable. ¿Cómo puede un encuentro inesperado cambiar el rumbo de nuestras vidas? En Tutunamayanlar, conocemos a Tarik, un hombre sin experiencia laboral, e Irem, una joven decidida a reconstruir su vida después de perderlo todo. La serie nos lleva a un barrio donde estos dos personajes se cruzan, iniciando un viaje lleno de sueños, desafíos y ambiciones. Tarik, cautivado por Irem durante una entrevista de trabajo, decide ofrecerle una oportunidad en el lugar donde vive. Así, Irem se convierte en parte de la comunidad local, trabajando en una librería y buscando alcanzar su deseo de éxito e independencia financiera. Su objetivo es establecer su propio negocio y recuperar la comodidad y estabilidad que conocía anteriormente. Es una serie que se sumerge en las complejidades del crecimiento, el trabajo y las relaciones. A través de los personajes de Tarik e Irem, nos lleva a reflexionar sobre las luchas que enfrentamos en nuestras propias vidas. ¿Qué sucede cuando nos encontramos ante desafíos inesperados y nos vemos obligados a replantear nuestras prioridades? A medida que Irem y Tarik se enfrentan a situaciones cómicas y emocionantes, aprenden valiosas lecciones sobre perseverancia, coraje y resiliencia. Con un elenco talentoso, nos cautiva al mostrarnos que nunca es demasiado tarde para perseguir nuestros sueños y encontrar un propósito en la vida. A través de las aspiraciones y desafíos de los personajes, nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y la importancia de seguir adelante incluso cuando enfrentamos obstáculos. En resumen, Tutunamayanlar es una serie que nos hace cuestionar nuestra búsqueda de éxito, realización y felicidad. A medida que seguimos el viaje de autodescubrimiento de Tarik e Irem, nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios deseos y ambiciones. La serie nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, es posible encontrar un camino hacia el éxito y crear una vida significativa. Número 5. Fatme. ¿Hasta qué punto puede subestimarse a una persona común? En Fatme, se nos presenta una historia intrigante y llena de giros, en la que una limpiadora llamada Fatme se convierte en una criminal invisible, pasando desapercibida para las personas a su alrededor. La serie nos lleva a cuestionar las apariencias y nos recuerda que nadie debe ser subestimado. La historia comienza cuando Fatme, desesperada por encontrar a su esposo desaparecido, se ve envuelta en un asesinato no planeado. Sin embargo, en lugar de ser considerada una criminal, solo es vista como la chica de la limpieza, una figura invisible en la sociedad. Esta invisibilidad le permite moverse en las sombras y actuar sin levantar sospecha. A lo largo de los episodios, seguimos el viaje de Fatme, quien está decidida a descubrir la verdad sobre el paradero de su esposo. En el camino, se involucra en una serie de crímenes,
dejando un rastro de muerte en su incansable búsqueda. Mientras tanto, la serie nos invita a reflexionar sobre las injusticias sociales, el poder de las apariencias y la capacidad de las personas para subestimar a aquellos a quienes consideran invisibles. Padme es una serie que desafía las convenciones y los estereotipos. Nos hace cuestionar nuestra propia percepción de los demás y nos muestra que detrás de una apariencia común puede haber una fuerza y determinación sorprendentes. A través del personaje de Fatme, reflexionamos sobre temas de justicia social, desigualdad y el trato dado a las personas en diferentes posiciones sociales. Fatme nos mantiene pegados a la pantalla mientras presenciamos la transformación de la protagonista en una criminal invisible. Nos recuerda que detrás de una apariencia aparentemente común puede haber una historia sorprendente y una fuerza invisible. La serie nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a valorar la importancia de dar voz y reconocimiento a todos, independientemente de su posición social. Número 4. Club. ¿Cómo puede una madre encontrar la redención y la reconciliación a través del amor y el sacrificio? En Kulüp, somos llevados a la vibrante Estambul de la década de 1950, donde presenciamos el emocionante viaje de una madre determinada a reconectar con su hija rebelde y desafiar los errores del pasado. ¿Hasta qué punto puede el poder del amor superar las adversidades y crear un futuro mejor? La historia se desarrolla alrededor de una mujer con un pasado turbulento que encuentra trabajo en un club nocturno en Estambul. En esta búsqueda de autoconocimiento y redención, la madre se encuentra con la oportunidad de ayudar a su hija, a quien no pudo criar. Determinada a hacer lo que sea necesario para establecer un vínculo con su hija, se sumerge en una serie de desafíos y sacrificios. Kulüp explora las complejidades de la maternidad, explorando las cicatrices emocionales que pueden separar a una madre y una hija. La serie retrata la lucha de esta madre por reconciliarse con su pasado y reconstruir una relación con su hija, a pesar de las dificultades y los errores cometidos anteriormente. A través de actuaciones poderosas, Kulüp nos transporta a la vibrante atmósfera de Estambul en los años 1950. A través de hermosos escenarios y vestuarios meticulosos, somos sumergidos en la época y las circunstancias que moldean la historia de esta madre en busca de redención. La serie nos lleva a reflexionar sobre temas universales como el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Nos cuestiona sobre la capacidad de cambio y crecimiento personal, así como la importancia de enfrentar los errores del pasado y luchar por una vida mejor. Nos hace cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a ir para reparar los errores del pasado y restablecer conexiones familiares. Con una ambientación rica, la serie nos cautiva emocionalmente, recordándonos el poder transformador del amor y el sacrificio. Número 3. Rise of Empires. Atemen, la serie Rise of Empires. Atemen retrata de manera épica la campaña liderada por el sultán otomano Mehmed II para conquistar la capital bizantina de Constantinopla, un evento histórico que cambió el curso de la historia durante siglos. Pero, ¿qué hace que esta serie sea tan cautivadora? Rise of Empires. Atemen ofrece una visión envolvente y detallada de los entresijos de esta campaña monumental. A través de una combinación de actores reales y animación, somos transportados al corazón del Imperio Otomano, sumergiéndonos en la política, las estrategias militares y las intrigas que rodeaban la toma de Constantinopla. La serie da vida a personajes históricos fascinantes, como el propio Mehmed II, retratado como un líder carismático y decidido. Además, las batallas y los asedios son visualmente impresionantes, con una atención meticulosa a los detalles históricos. Rise of Empires. Atemen es recomendada para los amantes de la historia y para aquellos que deseen conocer mejor el periodo del Imperio Otomano. La serie combina drama, acción e intriga histórica de manera envolvente y emocionante. Si eres apasionado por la historia medieval, la cultura otomana o los eventos que moldearon la geopolítica mundial, esta serie seguramente captará tu atención. Con una producción de alta calidad, es una serie que complacerá tanto a los aficionados a la historia como a los amantes de los dramas épicos. Prepárate para embarcarte en un emocionante viaje a través de los entresijos de la historia mientras presencia el surgimiento del Imperio Otomano y el destino de Constantinopla. Número 2. Amor en blanco y negro. Esta serie presenta una trama llena de contradicciones y conflictos entre dos personajes opuestos, Ferhat y Asli. ¿Será posible que superen sus diferencias y encuentren un camino hacia el amor en medio de un entorno corrupto y peligroso? La historia se desarrolla alrededor de una compleja red de intrigas y secretos, mientras Ferhat, un asesino a sueldo, y Asli, una médica idealista,
se ven envueltos en una relación forzada. ¿Florecerá el amor entre ellos, incluso ante las circunstancias adversas? Es una serie recomendada para aquellos que aprecian narrativas intensas y llenas de emoción. Si te gustan los dramas cargados de suspenso, romance y conflictos morales, seguramente te cautivará esta historia. Además, los fanáticos de las telenovelas con un toque de acción y giros emocionantes también encontrarán elementos atractivos en esta trama. Con interpretaciones convincentes y una trama bien estructurada, la serie transporta al espectador a un mundo de dualidades y desafíos enfrentados por los personajes principales. Prepárate para sumergirte en una trama llena de emoción, donde el amor es puesto a prueba ante las circunstancias más adversas. Prepárate para un emocionante viaje mientras sigues los destinos entrelazados de Ferhat y Asli. Número 1. Nos conocimos en Estambul. La serie Berbas Kadir es una obra que se sumerge en las complejidades de la sociedad turca, sacando a la luz una serie de cuestiones sociales y culturales. Pero, ¿cómo aborda esta historia estas temáticas de manera sensible e impactante? Berbas Kadir nos presenta a un grupo diverso de personajes que están conectados por una tragedia. La trama explora diferentes aspectos de la vida en Turquía, incluyendo la religión, la política, la sexualidad y la identidad de género. La serie nos invita a cuestionar nuestras propias visiones del mundo y reflexionar sobre la importancia de la comprensión y la aceptación. Los episodios se centran en cada personaje, permitiéndonos conocer sus historias individuales y los desafíos que enfrentan en una sociedad conservadora. La narrativa habilidosamente entrelazada nos lleva a cuestionar los estereotipos y prejuicios arraigados en nuestra propia percepción. Es una serie rica en diálogos reflexivos, con personajes complejos y actuaciones cautivadoras. Nos desafía a repensar nuestras creencias y prejuicios, además de explorar las sutiles capas de la cultura turca contemporánea. En cuanto a la disponibilidad de los subtítulos en español, dependerá de la plataforma o servicio de streaming en el que estés viendo la serie. Se recomienda verificar si la serie tiene subtítulos en español en la plataforma que planeas utilizar. Esto asegurará una mejor experiencia de visualización para los espectadores que prefieren ver la serie en ese idioma. ¿Cuál de las series ha conquistado tu corazón? Comparte en los comentarios cuál es tu favorita o si hay alguna otra serie turca que recomendarías a nuestra comunidad. Aceptamos más sugerencias. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo. Echa un vistazo al video que aparece en tu pantalla ahora mismo y muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.